Hola, buenos días. Yo soy Leonardo Erazo, director de análisis de Sinergia Asuntos Públicos, y ahora estamos en este tercer episodio de Macroscopio Político, el ejercicio que hacemos desde Sinergia en el que platicamos cuáles son los temas relevantes de la realidad política y que afectan a las políticas públicas del país. Y hoy nos acompaña Orlando Michel, que es nuestro director general del despacho, y Fernando Jurado, que es nuestro líder de asuntos públicos. Y la idea para este tercer episodio es platicar sobre lo que trae el nuevo periodo legislativo, un periodo en el que se están empezando a consolidar varias de las reformas estructurales, algunas de ellas que iniciaron desde la administración anterior y otras que se han impulsado en el sexenio actual. Para empezar esta discusión, a mí me gustaría, Orlando, si nos pudieras platicar de dónde venimos, cuáles son los temas que se aprobaron con anterioridad. Pues, ¿de dónde venimos? Venimos creo que de un año legislativo, pues, muy intenso, con una serie de modificaciones legales, constitucionales, pues, que nos traen aquí. En el último periodo de sesiones, pues, vimos la expedición de la Ley General de Economía Circular, por ejemplo, nuevas leyes en materia de energía, la expedición de la Ley Nacional para eliminar los trámites burocráticos, la expedición de la Ley General de Aguas a final del periodo. Adicionalmente, pues se modificó la Ley de Competencia Económica para crear el nuevo organismo llamado Comisión Nacional Antimonopolios. La ley aduanera también sufrió modificaciones, la ley de amparo. Hubo una reforma muy importante a la Ley General de Importación y Exportación para establecer pues distintos aranceles a países con los cuales México no cuenta con un tratado de libre comercio, con la intención, digamos, pues de mandar un buen mensaje a el gobierno norteamericano para construir, digamos, un mejor escenario para la renegociación, bueno, no renegociación, para la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. También hubo reformas a la ley antilavado, además pues de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, pues recientemente aprobada por el Congreso, bueno, aprobada el año pasado por el Congreso, y pues que sienta las bases, digamos, de la planeación en estos temas para el gobierno federal, ¿no? Fernando, ¿tú cómo lees ahora el contexto político en el que estamos iniciando este periodo? Recordamos que en el sexenio anterior pues había como una gran unidad entre el partido oficial y los partidos aliados, digamos, y había un ambiente, digamos, más consolidado hacia el Ejecutivo Federal. Y ahora vemos que quizá las diferentes corrientes políticas quieren tener también de alguna manera su propia agenda o una opinión sobre lo que está sucediendo. ¿Tú cuál crees que es el contexto en el que inicia el periodo? Sí, creo que algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que este año va a ser un año electoral. No solamente por la reforma que estará por discutirse, sino que este año tendremos un proceso en Coahuila donde se va a renovar el Congreso local, algunas otras elecciones extraordinarias. Sin embargo, en septiembre vamos a iniciar ya el periodo electoral del 2027, que además de la reforma, del inicio del periodo electoral, va a haber una renovación también de 3 consejerías del Instituto Nacional Electoral, que tendrá también que aprobar la Cámara de Diputados. Entonces, hay una preparación para la elección del 2027 que sin duda también incidirá en los trabajos legislativos. Y en este sentido tiene que ver con la participación de los partidos aliados, donde a raíz de la discusión de la reforma electoral hemos visto algunos puntos de desencuentro que desde luego
al ser un proyecto de la presidenta, pues tendrá que incluso operar muy finamente sobre los incentivos que pueda tener con los partidos aliados. Me parece que al interior de su partido ha logrado mantenerse una cohesión. Sin embargo, pues también importante recordar que con sus partidos aliados forman la mayoría calificada, la cual le permite tener estas reformas de gran calado, y pues sin los votos no tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? En el Senado, por ejemplo, están en el límite de la mayoría calificada, que son 86, y bueno, pues un voto menos significa no aprobar ninguna reforma. Entonces, sin duda sí, será un reto importante. Sí parece que este año podría ser, y sobre todo este periodo, porque tenemos esta primera señal, que es la reforma político-electoral, que será el primer reto que tendrán que abordar en este periodo, y que sin duda pues, tendrá en los siguientes meses y durante todo el año, e incluso el siguiente, pues los resultados que veamos de esta negociación y de esta aprobación. Y pensando en este ambiente político, hace unos días hubo un cambio en la coordinación de los senadores de Morena. ¿Cómo lees tú este cambio? ¿Qué implicaciones tiene el cambio en la coordinación parlamentaria en el Senado? Se da este cambio en la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Sale el senador Adán Augusto López Hernández después de, pues, digamos, de enfrentar pues una situación compleja en cuanto pues a algunas notas de prensa. Me parece que el ajuste se da, pues, digamos, precedido de esto y pues ante el anuncio de pues una nueva encomienda en cuanto a trabajar en el territorio por parte del senador López Hernández. Llega en su lugar quien había sido en el pasado, quien había ocupado la coordinación de los diputados de Morena en las dos legislaturas anteriores, bueno, la mitad de la anterior y la pasada inmediata, digamos, que pues ha mostrado, digamos, que era el vicecoordinador del grupo parlamentario en el Senado y pues que me parece que ha mostrado una pues capacidad de negociación, de construcción de acuerdos dentro de su grupo parlamentario primero, posteriormente en la coalición gobernante y también con los partidos de oposición. Me parece que tiene un estilo pues más de la construcción de acuerdos, de la construcción de consensos. Me parece que la coordinación del senador López Hernández pues era un poco más dura, muy eficiente, digamos, porque se lograron pues sacar adelante. Primero logró la mayoría, construir esta mayoría constitucional para aprobar sobre todo la reforma al Poder Judicial. Sacó adelante los proyectos que le interesaban a la presidenta y bueno, sin embargo, pues sí era una coordinación, pues me parece más, pues a lo mejor con un estilo más, pues más estricto, digamos, de llevar a cabo la agenda prioritaria que estableciera la presidenta. Fernando, tú, pensando en este periodo que inicia, vemos que la agenda legislativa de Morena puede llegar a ser muy amplia, lo que han ido presentando, pero del otro lado vemos que está alineado pues con la agenda legislativa del Ejecutivo. Concretamente, ¿cuáles crees que son los temas que estaremos viendo y cuáles pueden ser los trabajos legislativos de mayor impacto que estaremos viendo en estos 3 meses? Sí, yo veo al menos tres elementos de esta agenda. Uno es los proyectos de la presidenta que digamos, dan continuidad a su agenda. En una mañanera presentó una nueva ley en materia de cine y audiovisual, que además se acompaña de una reforma a la ley de derechos de autor y a la ley de trabajo para regular
la inteligencia artificial, regular también el trabajo de doblaje y también el tema de pues las producciones de cine mexicanas y también su proyección en salas de cine y en plataformas. Entonces, esa es una nueva agenda. Después tenemos también la agenda que está pendiente de las reformas constitucionales que se aprobaron desde el primer año. Al inicio se hablaban de más de 70 leyes que tienen que ser reformadas. Al día de hoy llevamos apenas 20, entonces hacen falta todavía un par, no solo un par, un gran número de leyes que tienen que ser las secundarias de estas reformas. Entre ellas está la Ley de Bienestar Animal, también la ley sobre consulta indígena, también de esta reforma que se impulsó. Es decir, todavía tenemos esas reformas pendientes. Un tercer elemento que son las iniciativas que los diputados y los senadores pueden impulsar y que pueden pues, negociar con el Ejecutivo para que también puedan tener cauce, ¿no? En estos años legislativos hemos visto muy pocas, pero sí han logrado ser ya un decreto algunas iniciativas que pues, logran consensos y que vienen por parte de los legisladores y que han logrado ser un decreto. Entonces, podemos tener esos tres elementos. Sin duda, pues la de la presidenta será una agenda que pues, sea la guía para los legisladores. También tenemos la reforma pues en materia también judicial, esta muy importante que le han denominado jueces sin rostro, que es para proteger a los juzgadores. Por ejemplo, también está una iniciativa que envió la presidenta al Senado que tiene que ver con las patentes, que está pues enmarcada en el Plan México, donde pues la presidenta también ha sido bastante enfática en que es necesaria para armonizar este plan y que se puedan mejorar las condiciones económicas y el nearshoring. Estos elementos serán importantes ver cómo se articulan y cómo influyen en este periodo de sesiones o en este año. Sin duda la parte de la reforma laboral tendrá un peso importante. ¿Qué es lo que sigue, Orlando? ¿Cuál sería tu visión con respecto a la reforma laboral? Este gobierno denominado de la Cuarta Transformación, pensando en la administración anterior y lo que va de esta, uno de los temas, digamos, en donde más se ha avanzado en la agenda, pues es en el tema laboral, el aumento al salario mínimo, el tema de las vacaciones dignas, el tema de la ley silla, el tema de la formalización de los trabajadores de aplicación, que venía precedido también por el tema de la regulación del outsourcing. Pues todo esto me parece que ha sido un ponerse, digamos, un ponerse al corriente con los derechos laborales que a lo mejor habían quedado rezagados a lo largo de algunos años, ¿no? O algunas décadas. Sin embargo, pues llegamos también al 2026, pues con algunos resultados que muestran tanto el INEGI como el IMSS de pues patrones que están dejando de ser patrones en las estadísticas, que yo creo que mucho responde también pues al aumento de la carga laboral. Y en ese sentido, digamos, el reclamo pues que tiene ya un par de años expresado en el Congreso, pero que venía expresándose en algunos otros foros de manera importante, tenía que ver con el poder reducir la jornada laboral, ¿no? Actualmente establece la ley 48 horas más 12 horas extraordinarias y pues el reclamo era poderlas reducir a 40 horas en distintas modalidades. Pues hay planteamientos que van a poder contar con 2 días de descanso por 5 días laborales y pues en el planteamiento que se hace de establecer que sean 40, que llegar a las 40 horas sean pues considerando los 6 días. Y se establece una regulación pues, más clara en cuanto a las horas extraordinarias, ¿no?
Esto me parece que fue pues en un ánimo de diálogo y apertura del gobierno federal, en donde escuchó pues a la sociedad, escuchó al sector privado y llegan pues digamos a un acuerdo de poder avanzar en esta reforma constitucional que está siendo puesta a consideración, que ya avanzó en el Senado de la República, en donde la oposición pues ha expresado sus inquietudes, pues un poco buscando estos 2 días de descanso por los 5 días laborales, buscar hacer modificaciones, digamos, al texto que había sido aprobado. Me parece que pues ahí están expresadas las inquietudes también del sector productivo del país, pues un poco a no complicar pues más la situación, digamos, en un entorno pues económico con incertidumbre y pues complejo a lo mejor de un crecimiento que no está siendo pues no está siendo lo que esperaríamos, digamos, en cuanto al tamaño, y entonces pues me parece que están expresadas ahí las inquietudes para poder llegar a estas 40 horas, que me parece que la presidenta ha sido muy enfática en que esta es la intención, ¿no? Poder llegar a estas 40 horas, más estas horas extraordinarias que sean muy claras en la ley y que pues sean pagadas para los trabajadores de una manera justa. Y la intención pues es que con una gradualidad de aquí hasta el 2030 pues se logre llegar a estas 40 horas de la mejor manera. Me parece que, insisto, el gobierno ha sido muy abierto en escuchar a todos los sectores. Creo que todos los grupos parlamentarios tienen esto en agenda. Evidentemente pues la aprobación se da por unanimidad en el Senado de la República, con inquietudes particulares en estos temas. Fer, no sé si quieras agregar algo. Bueno, pues además del proceso legislativo, digamos, ordinario, la ley también establece una periodicidad para lograr hasta el 2030 esta reducción de la jornada laboral. Y bueno, sin duda también la aprobación de la reforma pues, será un elemento importante a considerar para pues la futura conducción del Congreso, ¿no? Si logra modificarse en la Cámara de Diputados y regresa al Senado, ¿no? En este contexto donde existen pues preocupaciones por el impacto económico, pero al mismo tiempo también esta serie de legado en derechos laborales que esta cuarta transformación ha traído, también cómo logran balancear estos dos elementos, ¿no? Sin duda sí será una reforma no solamente por la dimensión que tiene económica, sino creo que también al interior del gobierno y la manera en la que también logre implementarse, pues sí será fundamental también, no solamente en términos del Congreso, sino también pues en la manera en la que pues la presidenta aborda el contexto económico. Sí, sobre todo que se mete dentro de un contexto en el que está pues el replanteamiento del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y el tema laboral siempre era de los focos rojos en las negociaciones. Me gustaría ahora pasar al tema de la reforma político-electoral. Ya hemos mencionado algunas cosas, particularmente en torno al contexto de lo que significará pues para la agenda legislativa, ¿no? Pero, no sé, Orlando, si pudieras platicarnos un poco qué es lo que está proponiendo en concreto el Ejecutivo en su iniciativa. Bueno, me parece que justamente este es un tema toral no nada más en este periodo ordinario de sesiones. Me parece que en lo que viene de aquí a la elección de junio del 2027, no me equivoqué, digamos, de año, o sea, el 2026, pues hay 2 elecciones, como ya las refirió Fernando, pero son elecciones menores frente a lo que viene en la elección de junio del 2027, en donde, bueno, hasta lo que se establece el día de hoy, pues elegiremos o renovaremos a la Cámara de Diputados. Se elegirán
17 o se renovarán 17 ejecutivos locales y se renovarán 31 congresos locales, además de pues una gran cantidad de gobiernos municipales, ¿no? Y esto adicionado a la segunda parte, digamos, importante de la elección de jueces y magistrados a lo largo del país, que, digamos, eso está en veremos como parte, digamos, de la discusión de la reforma político-electoral. Creo que a lo mejor aquí también vale la pena pues señalar algunos antecedentes, ¿no? Normalmente las reformas político-electorales habían sido encabezadas en la oposición. Recordemos que en el periodo del partido hegemónico, pues el reclamo de los partidos de oposición era cómo poder acceder al poder. Y se daban estas manifestaciones después de elecciones que habían sido complejas, que tenían pues un grado importante de incertidumbre en el resultado, y el reclamo de la oposición pues era cómo poder abrir espacios de democracia en el país, y eso nos llevó pues a lo largo de muchos años, de finales, digamos, de los 70s hasta el año pues 94, 2000, a tener pues un órgano autónomo autónomo constitucionalmente, que organiza las elecciones, pues que son los ciudadanos los que salen a cuidar las casillas. Una elección pues que creo que logró al paso del tiempo disminuir esa incertidumbre respecto al proceso electoral, al día de la elección, y al poder contar los votos y saber que esos votos pues tenían una validez y que todos los ciudadanos podían haber observado ese proceso de esa manera, ¿no? Probablemente sí resultó en un sistema costoso en cuanto a dinero se refiere. Me parece que barato en cuanto a que la población pues pudimos tener certidumbre de los resultados, y dio paso a una apertura democrática relevante, ¿no? Eso también pues permitió tener cambios dentro del gobierno federal, primero en el año 2000 con la llegada del Partido Acción Nacional al poder, después en el año 2012 con el regreso del PRI al poder, y en el año 2018 pues con el triunfo de este gobierno denominado de la Cuarta Transformación. Además que llegó pues un personaje como el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que había cuestionado un proceso electoral previo, pero pues decidió ir al mismo proceso electoral, ganando de una manera muy contundente, ¿no? Después viene el proceso electoral del 2024 y pues gana la presidenta Claudia Sheinbaum con un porcentaje pues muy relevante de votos, con el 60% de la votación, lo cual pues no habíamos visto en mucho tiempo. Pero bueno, desde el gobierno anterior, desde el gobierno de López Obrador, pues se había hablado de la necesidad de hacer una reforma político-electoral, ¿no? Pero a diferencia, digamos, de las anteriores, pues esta es una reforma político-electoral impulsada desde el gobierno, ¿no? Con una intención distinta. Antes la intención era cómo poder acceder al poder, cómo poder llevarnos a la transición democrática o a que se respete el voto de la ciudadanía. Hoy la intención es cómo poder abaratar económicamente la democracia, ¿no? El gran problema, digamos, que tiene, pues me parece esa intención, pues es que el abaratamiento económico del proceso democrático pues no nos lleve a un abaratamiento también democrático del proceso, ¿no? Me parece que ahí está la principal incertidumbre. No hay regresando a la pregunta puntual, pues no hay una iniciativa como tal
que haya sido presentada por parte del Ejecutivo. Hay ideas, bueno, se crea una comisión especial de la reforma político-electoral desde la presidencia, también algo distinto porque no estaban en esta comisión presidencial siendo involucrados los distintos partidos políticos, la sociedad civil en su conjunto, como en otros ejercicios de esta naturaleza. Perdón, esta comisión presidencial para la reforma político-electoral pues emite algunas conclusiones, las enuncia más que las pone sobre un papel, invitan al INE a que aporte pues también sus iniciativas en este proceso. Lo que ha trascendido es que se busca, uno, disminuir el número de legisladores, tanto de diputados como de senadores, quitando diputados de representación proporcional, ¿no? Porque se dice pues que estos diputados no son directamente electos, lo cual, bueno, pues tiene también una problemática en cuanto a pues conocer si realmente son votados o no son votados. Son votados también los legisladores, a lo mejor no de una manera directa, es de una manera indirecta, pero bueno, pues conocemos, si le damos la vuelta a la boleta de diputados y de senadores cada vez que votamos, pues ahí vienen los nombres de por quiénes estamos votando cuando ejercemos nuestro voto, ¿no? Entonces, esa es una primera propuesta, digamos, reducir a los diputados y senadores plurinominales. Una segunda es reducir las prerrogativas públicas de los partidos políticos. Mucho se ha hablado pues de que hay partidos que han hecho pues un negocio de este sistema que hemos creado con dinero público. Creo que pues habría que tomar una primera definición que se tomó en el año 1996 en esa reforma político-electoral, en donde se decidió que la mayor parte de los recursos con los que contara cada uno de los partidos políticos pues fuera un recurso público, para evitar la interferencia de privados, del crimen organizado y de otros, digamos, por riesgos que puede haber en los procesos democráticos. Habría que preguntarnos si eso está, digamos, rebasado para entrar en una discusión pues de cómo obtener estos recursos públicos, ¿no? Y posteriormente, pues definir qué tanto recurso público se destina a estos procesos. Evidentemente creo que es deseable para toda la sociedad pues que podamos tener procesos electorales que sean pues más eficientes, más económicos pero sin demeritar la calidad de los procesos democráticos hacia adelante, ¿no? Esa es una segunda cuestión que se ha planteado. La tercera pues es regular el uso de la inteligencia artificial en las campañas, pues para saber qué está siendo producido con inteligencia artificial, pues para no afectar a alguno de los candidatos que estén en la contienda. Me parece que eso pues puede ser pues más transitable. También se está poniendo sobre la mesa la posibilidad de llevar el proceso de referendo de la presidenta, adelantarlo hacia el 2027 para empatar la elección, con lo cual pues también se puede reducir el gasto. Eso no es una propuesta que está presentada en la Cámara de Diputados y otra más que está presentada en la Cámara de Diputados tiene que ver con el hecho de eliminar el fuero de los legisladores. Digo, se enmarca, no es una reforma electoral per se, pero se enmarca en la parte político-electoral del proceso, ¿no? Y un elemento, digamos, adicional que se ha presentado en este proceso, pues tiene que ver justamente con la elección del 2027, ¿no? Porque está enmarcado esta elección, esta reforma electoral en ese proceso, porque tiene que estar aprobada antes del inicio del proceso formal que va a suceder en septiembre del 2026. Por lo tanto, pues tiene que estar aprobada antes esta reforma electoral. A manera de cierre, me gustaría platicar un poco este contexto, digamos, legislativo y las prioridades legislativas. Todas están enmarcadas pues dentro de un contexto, pues creo yo, bastante complejo. De un lado, ya mencionábamos
el tema de seguridad pública. Hoy mismo encontramos ahí unas noticias pues duras desde Sinaloa, ¿no? Y del otro lado, pues bueno, nos encontramos en una situación realmente inédita con Estados Unidos, ¿no? El peso específico que tiene desde las declaraciones hasta las acciones del presidente de Estados Unidos en muchas de las decisiones que toma México. Entonces, existe un contexto que pues puede llegar a enrarecer el proceso legislativo, ¿no? Y en una de esas, pues, modificar las prioridades, atender cuestiones que pues pueden mostrarse hasta más urgentes, ¿no? Y que de repente, pues vamos a hablar del sistema de partidos cuando tienes un escenario complejo afuera, puede llegar a ser hasta medio anticlimático, ¿no? Entonces, ¿tú cómo crees que el contexto en general del país y su contexto hacia afuera puede llegar a moldear la agenda legislativa? Pues yo te diría que, o pensaría que bastante, ¿no? En la medida en que, como dices, estamos en una situación inédita con Estados Unidos, diría yo a veces un poco ante amenaza, pues de tener que enfrentar aranceles, y me parece que eso hace que pues tengamos que moldear a veces las intenciones que se tengan originalmente de avanzar en ciertas cosas, ¿no? La agenda legislativa del periodo que recién concluyó en diciembre, pues tuvo un efecto, digamos, en esta circunstancia muy, muy claro, que fue el tema de la Ley General de Importación y Exportación, en donde se incrementaron los aranceles a los países con los cuales no tenemos tratado, básicamente además pensando pues en China y en los países aliados con China, intentando mandar un mensaje pues en este proceso de actualización del TEMEC, y entonces pues claramente se ve moldeado por eso. Adicionalmente pues a cierta incertidumbre que se presenta pues digamos en la economía, en donde también pues van moderando algunas intenciones que se tienen originalmente en la agenda, pues porque no somos ajenos digamos a lo que pasa en otras latitudes, y que pues tienen un efecto y un reflejo en el país, ¿no? Fernando. Sí, creo que todas estas circunstancias adicionales que vivimos en el país de manera pues, coyuntural o estructural, desde luego influyen en cómo la agenda legislativa toma su curso. Hemos visto también cómo pues, la presidenta también tiene estas reacciones sobre estos elementos, ¿no? Cuando fue el inicio un inicio difícil de la relación con Estados Unidos, donde la presidenta promovió una reforma constitucional sobre la soberanía, ¿no? Después, pues la implementación de la reforma energética, que también era un elemento importante en la relación, ¿no? De cómo se lograba esta inversión, ¿no? El plan que presentó la presidenta para mejorar las condiciones económicas en el país. En fin, sin duda sí, también hay otros elementos que como bien dices, pues incluso resultan bastante contradictorios, ¿no? A la realidad de lo que se pueda discutir en el Congreso. Entonces, sí, sin duda también veremos este tipo de elementos que puedan alterar y que puedan modificar cuál es el curso de los asuntos legislativos. Entonces, sin duda, pues sí, son los retos que son bastantes. El contexto creo que también pues, plantea oportunidades, pero también plantea distintos retos. ¿Quieren agregar algo? No, me parece que lo cerró ya Fernando Eso, de manera muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Este ha sido nuestro tercer episodio de Macroscopio Político, platicando un poco con Orlando y con Fernando sobre cuál es la agenda legislativa y el escenario. Muchas gracias a ambos por la participación y pues nos vemos para la que sigue. Muchas gracias. Muchas gracias.